Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase sobre ecología. Toda la clase del día de hoy va a ser sobre esta ciencia. Vamos a ver, como dije, esta parte de los, a continuar sobre las principales figuras, em, las contribuciones a la ecología que han hecho algunos científicos. Y luego vamos a ver un poco de los factores que van a regular esto del tamaño poblacional en los ecosistemas. Vamos a ver las interacciones, sucesiones ecológicas, entre otras cosas. En la clase anterior vimos un poquito acerca de la importancia. Empezamos con la importancia de la ecología, primero qué era, un poco de la definición. Hablamos que la ecología se trata más que todo de una interacción, del estudio de las interacciones de los organismos. Entonces, va a ser la relación que va a tener el organismo en el medio en el que se desarrolla y por eso mismo existen algunas ciencias que estudian la ecofisiología, no sé, de un frutal o de una planta en general. Entonces, ¿qué va a estudiar esta ciencia si hablamos de la ecofisiología de frutales? Vamos a hablar de la ciencia que va a estudiar la regulación fisiológica o todas las reacciones fisiológicas, incluso las bioquímicas que se van a dar en la planta frente a algunos, bueno, no algunos, a todos los factores ambientales o al medio en el que se desarrolla. Entonces podría ser seres vivos, seres abióticos, entonces todo esto va a incluir el clima, el suelo, entre otras cosas. Ya, entonces la importancia de esta ciencia venía con tres aspectos: comprensión de los ecosistemas, conservación de la biodiversidad y la mitigación de problemas ambientales. Esto era lo que tenía un poco más de correlación con la agroecología, que era acerca de la biodiversidad, que sería la palabra clave en este aspecto acerca de la importancia, y la segunda sería lo ambiental. Entonces, bueno, mitigación y también problemas ambientales en realidad. Las dos cosas estarían como las ideas principales de esta importancia, de esta parte de la importancia de la ecología. Vimos los niveles de organización, algunos hitos en la ecología, y después de todo esto, de ver esta parte, este preámbulo, vamos a ver cuáles son las principales figuras y aportes a la ecología también. Entonces tenemos, como dije, primero los hitos históricos, que hablamos un poco también de Humboldt, un poco más, más cosas, más profundo sobre este señor. Y tenemos también, como dije, las principales figuras y aportes a la ecología. Esto sí es un poco más, o sea, cosas un poco más relevantes, podríamos decirlo relevantes entre comillas, acerca de esta ciencia. Personas que destacan un poco más en los aportes que han realizado a esta ciencia. Primero tenemos a Charles Darwin. Los estudios de este científico sobre la evolución y la selección natural proporcionaron un marco para entender las adaptaciones ecológicas. Charles Darwin como sabemos, hizo bueno, sus principales estudios estaban acerca de la evolución, de la selección natural, y todo esto tiene mucho que ver con las adaptaciones ecológicas, que vamos a ver más adelante, de qué se tratan y cómo están instauradas dentro de la naturaleza. Entonces, este científico hizo muchísimas investigaciones que son fundamentales hacia la ecología. Entonces, gracias a esta teoría de la evolución, que fue la que destaca o la base para todo, para la ecología, para otras ciencias también, pero más que todo, diría yo, para la ecología moderna. Entonces, como dije, se tiene muchísima relación con las adaptaciones ecológicas. Entonces, hasta ahora, bueno, actualmente también sí continúa siendo importante para poder entender también
no solamente la parte de la ecología, sino también un poco de la diversidad del medio ambiente que tendría relación con con esta parte de la importancia de la ecología que puse estas tres cosas al inicio y también cuál es la dinámica que va a existir entre los ecosistemas. Está Evelyn Hutchinson, conocido como el padre de la ecología moderna. Este también contribuyó con conceptos sobre nicho ecológico y dinámica de las poblaciones. Tenemos a Rachel Carson, que es también una de las autoras, ¿no?, de Silent Spring, que alertó sobre los efectos negativos de los pesticidas y dio impulso al movimiento ambientalista. Y no sé si en algún momento vieron o leyeron algo acerca de la primavera silenciosa. Aquí, bueno, aquí coloqué un video para poder entenderlo un poco mejor. Bueno, es algo un poco más visual porque, bueno, el video está en inglés, pero trata de todos los pesticidas que se utilizaron a partir de la Revolución Verde, de todos estos aspectos de la evolución en la agricultura. Entonces, antiguamente se utilizaba todas estas cosas sin tener en cuenta todos los efectos adversos o efectos secundarios o la toxicidad en realidad que podría conllevar la utilización de estas cosas en el ser humano. Ah, solamente para... Ya. Bueno, en este video que se presentó acerca de la primavera silenciosa, como les dije, y en este video también del DDT, se centra estos dos videos principalmente, digamos que la moraleja de ver todo esto sería como una mayor concientización, una responsabilidad en las interacciones que tenemos con el medio ambiente, con la utilización de los pesticidas. Entonces, todas estas cosas, como dije, van a ir ligadas a esta parte del cuidado del medio ambiente dentro de la ecología y asimismo, al mismo tiempo, ¿no?, valga la redundancia, va a estar muy relacionado a la importancia que vamos a presentar también en la parte de la agroecología, la, este tema tan controversial que es la utilización de los pesticidas. Y esto es como solamente el inicio de este tipo de cosas. Entonces, podríamos decir que Rachel Carson, que, que es la autora de esta Primavera Silenciosa, de ese libro, eh, es bueno, es una persona, bueno, con esta obra sigue y continúa inspirando a las generaciones que ahora se dedican más a la agricultura conservativa, a la agroecología, podríamos decir, porque se encargan más que todo ellos de proteger, de preservar el medio ambiente. Entonces, todo esto, estos ejemplos, estos dos ejemplos que estoy presentando acá, son como un poco más dinámicos, digamos, más representativos de lo que se trata de conservar dentro de esta ciencia de la agroecología. Y lógicamente también va a estar muy relacionado con la parte ambiental de la ecología, como lo he venido repitiendo. Este video sí está en inglés, entonces solamente le voy a poner unos segundos.
Bueno, entonces, como vimos, son algunas de de los comerciales que se utilizaban en este tiempo, en este año, que sería 1946. Todo esto, como dije, a raíz de de toda esta revolución que hubo. Entonces, se utilizaba el DDT, este ingrediente activo tan tóxico que tiene, que ya no se usa, pero que tiene efectos em, devastadores con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en este tiempo se creía que solamente mataban las plagas y ya, entonces era lo mejor que podía existir, pero bueno, no se conocía que afectaba a todas las formas de vida, hasta los seres humanos. Entonces, con el tiempo ya se descubrió todas estas cosas y como dije en la parte de la primavera silenciosa, se habla también como dije, de ser un poco más conscientes de los efectos a largo plazo que pueden generar la aplicación de los pesticidas y de las acciones que debemos tomar en relación al medio ambiente. Continuando con la parte de la ecología, vamos a ver ahora un poco de la ecología de las poblaciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? La ecología de las poblaciones, también llamada demoecología o ecología demográfica, es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, es decir, número de individuos, estructura, sexualidad y dinámica y variación en el tiempo. Em, Esta es una subdisciplina de la ecología y esta es una subdisciplina y lo que va a estudiar es la dinámica de las poblaciones de los organismos y cómo van a interactuar en el entorno, que es de lo que se trata la ecología en general, ¿no? Entonces era em, las dinámicas, el equilibrio que va a existir entre las poblaciones y cómo van a interactuar. Entonces esto también va a estudiar cómo van a ir cambiando estas poblaciones, cada uno de los individuos que la conforman. Aquí dicen en tamaño, estructura, dinámica, distribución geográfica a lo largo del tiempo. Y también cómo los factores biológicos, los factores ambientales, incluso los evolutivos van a influir en estos cambios. No solamente hablamos de una población dentro de un bosque, podríamos hablar también de una población dentro de cualquier ecosistema, puede ser un cultivo. Entonces también podríamos estar hablando de que aquí en ese pedazo de tierra donde se tiene el cultivo, sí, va a haber, en realidad se trata de una población y se puede estudiar la ecología del mismo. Como dije, puede ser un lugar, un espacio de la biosfera, puede ser una parte del bosque, una parte de una selva, como también puede ser un lugar en la finca, un espacio donde se puede observar todas estas cosas que hablé. Bueno, si es que hablamos de algo así tan pequeño, tan específico, quizás no vamos a ver muchas cosas en cuanto a lo evolutivo, pero sí la parte biológica, la parte ambiental son cosas que vamos a poder observar, como está aquí el tamaño, la estructura, son cosas que que son observables, que son medibles en la mayoría de los ecosistemas. Los factores que regulan el tamaño poblacional, la densidad dependientes y la densidad independientes. Están los factores densidad dependientes primero. Entonces, ¿de qué se trata estos factores densidad dependientes? Son factores cuyo efecto sobre la población varía según la densidad poblacional. Aquí, como ejemplo, puede ser eh, en un cultivo, otra vez voy a poner este ejemplo, una competencia por recursos, si hablamos de un cultivo con una maleza, por ejemplo. Eso sería un ejemplo dentro de los factores de densidad dependientes. Están la depredación, están las enfermedades que puede tener una planta, están también el parasitismo, algún insecto que puede estar presente acá o parasitismo en algún insecto, algo biológico. Todas estas relaciones que existen son factores de densidad dependientes.
Eh, tenemos los factores de densidad independientes, en cambio. Entonces, aquí son factores que afectan a la población independientemente de su densidad. Esto, un ejemplo aquí en los independientes sería algún desastre natural, alguna condición climática que sea muy extrema, puede ser una lluvia muy torrencial, puede ser la caída de nieve, de granizo. Entonces, estos tipos de eventos son factores que van a ser considerados independientes dentro de la población, que van a regular el tamaño poblacional. La estructura de las comunidades. Tenemos eh, la comunidad, que es el conjunto de diferentes especies que interactúa en un área determinada. Esto es como más un poco para tener una idea un poco más conceptual de lo que se trata de la diferencia entre comunidad y nicho ecológico, porque también son cosas que muchas veces se confunde o que se piensa que son lo mismo. Entonces, por eso las coloqué de esta forma. Entonces, la comunidad va a ser el conjunto de diferentes especies que interactúan en un área determinada. Como ejemplo, para determinar qué es una comunidad, puede ser un bosque que incluye árboles, arbustos, hierbas, hongos, insectos, aves, mamíferos, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que son elementos que van a conformar un bosque. Y el nicho ecológico, a diferencia de la comunidad, bueno, aquí el rol funcional de una especie en su comunidad, incluyendo su uso de recursos y sus interacciones con otras especies. El ejemplo es el nicho de una abeja que incluye la polinización de flores y la recolección de néctar para producir miel. Esta parte del nicho ecológico entonces ya vendría a ser todas las cosas que hemos venido hablando de la ecología. Comunidad simplemente se va a tratar de los elementos que van a conformar el ecosistema, pongámoslo así. Y el nicho ecológico va a ser eh, lo funcional, o sea, qué van a hacer, qué relaciones va a existir aquí de la comunidad, em, qué va a ser cada uno de los elementos que la conforman y cuál va a ser las interacciones que va a haber entre ellas y el equilibrio que va a existir, qué se va a dar como producto aquí. Entonces aquí como está el ejemplo, sería la abeja. Podríamos hablar que la comunidad se trata de estos insectos, pero si hablamos del nicho ecológico se va a incluir todos los procesos que realiza la abeja. Aquí está como por ejemplo solamente la polinización. Entonces, va a estar aquí descrito cuáles son las funciones que cumple, de qué forma la realiza y más que todo las cosas funcionales. Esta sería como la parte clave, las actividades o los elementos funcionales que realizan los elementos que conforman esta población. Diversidad y riqueza de especies. La diversidad de especies es la variedad de especies en una comunidad. Y la riqueza de especies es el número total de especies en una comunidad. Es algo un poco deducible de esta parte. Y esta diversidad de las especies es como una medida que normalmente bueno, es utilizada con el índice de Shannon, ¿sí? Voy a explicar un poco lo del índice de Shannon, ahora que lo mencioné, es medida con esto de aquí. Entonces, este índice de Shannon está prácticamente diseñado para esta parte de ecología, para poder medir esta diversidad de especies, porque en cuanto a la riqueza es algo cuantitativo. Esta parte cuantitativa la podemos determinar de una forma un poco más simple, el número total de especies que vamos a tener en la comunidad. Pero en cuanto a la diversidad, que sería lo cualitativo, sí, vamos a utilizar el índice de Shannon. Y este índice de Shannon es una medida para determinar la variedad de las especies y es algo igual matemático, sí, podríamos también decir que
que no es cualitativo del todo, pero este índice va a contar la abundancia de los individuos que va a tener el lugar, el ecosistema, y así se puede evaluar la biodiversidad. Entonces, de eso se trata este índice. Hay muchísimos índices y muchísimos softwares que, bueno, no muchísimos, hay dos o tres que se utiliza en la agroecología para poder medir esos y muchísimos aspectos sociales, porque normalmente los softwares o cualquier tipo de elemento que se utilice para cuantificar alguna cosa dentro de esta parte de ecosistema o de la población son para cosas numéricas, pero hay este tipo de softwares que han sido diseñados para que puedan para que puedan evaluar la parte social. Entonces, son muy complejos de utilizar. En realidad, para mí, esta parte social de cualquier ciencia es muy complejo. Y bueno, como dije, estos softwares se encargan de evaluarlo de esta forma, poniendo diferentes aspectos, clasificando, muy parecido a lo que presenté en una clase que era acerca de las fincas que se consideran agroecológicas. Bueno, estos estaban clasificados con diferentes aspectos. La clasificación era lo principal que se utilizaba aquí, pero al final se utilizaba igual un análisis de varianza, se utilizaba Tukey y era como ya se convertía en algo más cuantitativo, en algo más numérico y algo estadístico que se conoce un poco más. Pero estos otros índices y estas otras herramientas que se utilizan para evaluar las partes sociales son más complejas y en algún momento les voy a presentar algún ejemplo para que puedan ver que hay muchísima información, muchísimas cosas que muchas veces no se conoce acerca de la agroecología y que está importante poder saber por lo menos que existen todas estas cosas. Bueno, en realidad para mí fue yo diría que sorpresivo todas estas cosas que vi que habían para poder evaluar cosas sociales. A mí me llamó mucho la atención. Tenemos las interacciones, igual. Tenemos la competencia interespecífica, la depredación, los herbívoros, parasitismo, mutualismo y comensalismo. Todas estas cosas estuvieron presentes en las clases de botánica, me parece, sí, o de biomecánica. Bueno, entonces les vamos a pasar muy rápido porque está un poco repetitivo esta parte. Pero bueno, en cuanto a la competencia interespecífica, esto es como una interacción que es negativa entre las especies. Entonces, quiere decir que van a competir por los mismos recursos y estos recursos son limitados. Por eso se llama interespecífica. ¿Cuáles serían em, los efectos que podría llegar a tener esta competencia interespecífica? Al tener esta competencia por recursos limitados, lo que se puede dar paso es a la exclusión de los recursos. Entonces, vamos a tener una exclusión por la competencia que va a haber por estos recursos que son limitados y va a existir digamos, una partición de los recursos. Vamos a tener a eliminar esta parte de los recursos bien distribuidos, entre comillas. Un ejemplo de esta competencia interespecífica podría ser, eh, si vamos a los ejemplos que están presentes en la de Charles Darwin, en aves, por ejemplo, tenemos dos especies de aves, digamos, que van a estar compitiendo por el mismo alimento. Puede ser por un tipo de insecto, X insecto. Entonces aquí, como dije, como son recursos limitados y tenemos dos especies que están, no sé, queriendo alimentarse o que tienen la fuente de alimento, o sea, la misma, entonces va a desplazar a una especie. Podría ser la más débil, entre comillas. Entonces,
ambas pueden adaptarse, sí, y alimentarse en diferentes partes del hábitat o del ecosistema, pero también hay la posibilidad de que una de las especies de ave pueda ser desplazada por la otra. Entonces, por eso es una interacción negativa. Depredación. em, la depredación. Entonces, ¿esto de qué se trataba? Que una especie o que sería el depredador se va a alimentar de la otra especie, que sería la presa. Tenemos la herbivoría, que son animales que se alimentan de plantas. Eh, el parasitismo, un organismo que sería el parásito que va a vivir a expensas del otro y lógicamente le va a causar daño. Entonces es por ello que se llama parasitismo. Y el mutualismo y comensalismo, que sería algo inicialmente similar al parasitismo, porque vive en en otra especie, pero en este caso, en el comensalismo, esta interacción va a beneficiar a la otra, no se va a ver afectada, y esa sería la diferencia del parasitismo. Y el mutualismo, una interacción igual que va a ser beneficiosa para ambas partes. Entonces no hay mucho que darle vueltas acá. En el comensalismo también puse el mismo ejemplo acerca de las epífitas, que son estas plantas que van a crecer en otra planta, en un árbol, normalmente, que en una selva, por ejemplo, o si no vamos lejos, en un cultivo puede ser un forestal, puede ser un cacao, tenemos que estas epífitas van a crecer sobre las plantas, sobre el cultivo principal. ¿Por qué? Porque van a necesitar un soporte físico en realidad. Una orquídea, una epífita, no sé, una bromelácea también, pero estas no van a obtener nutrientes del árbol, de la planta, sino que no le van a causar daño y bueno, van a estar ahí. Ah, la sucesión ecológica. Esta parte también es algo muy importante, algo primordial, algo medular de la ecología, de esta clase, de esta materia, que primero tenemos una sucesión primaria, una sucesión secundaria y cuáles serían los factores que van a influir en la sucesión. Dentro de la sucesión primaria es un proceso de colonización y desarrollo de comunidades en áreas previamente desprovistas de vida. Como un ejemplo en esta sucesión primaria. Me voy a extender un poco más en esta parte de las sucesiones ecológicas porque, como dije, es una parte, una de las partes más importantes del estudio de esta ciencia. Entonces, como dije, es un proceso de colonización, del desarrollo. Como un ejemplo acá de la sucesión primaria es que puede ser en un ecosistema, en un lugar, en una isla volcánica que acabó de formarse. Bueno, este puede ser, este es un ejemplo que se presenta normalmente dentro de la sucesión primaria. Es algo como más, lo más representativo acá, un ejemplo que se suele dar. Entonces aquí, cuando recién está formándose, va a comenzar con los organismos que son los pioneros aquí, los que están a nivel del mar y que, bueno, se desplazan, los líquenes, los musgos. Posterior a esto, pues se va a dar paso a las plantas, plantas de diferentes hábitos, normalmente los arbustos, las herbáceas, y finalmente se da paso a los árboles. Entonces, esto sería la sucesión primaria. Esto es como un ejemplo muy, muy repetitivo que se da en este tipo de sucesión. Está la sucesión secundaria. Ese es el proceso de recuperación de una comunidad después de una perturbación que no elimina todos los organismos. Como un ejemplo, igual puede estar un bosque. Cuando hablamos de la perturbación, también se presentó varios ejemplos en algunas clases que la verdad específicamente en cuáles no tengo el dato, pero esta parte de la perturbación puede ser cualquier, em, podría ser, por ejemplo, una lluvia torrencial, como mencioné, en una selva,
alguna cosa, algún efecto negativo que se pueda dar al ecosistema, que puede ser, normalmente puede ser algo ambiental. Entonces, como un ejemplo, en la asociación secundaria está la recuperación de un bosque después como dije, de este tipo de, se me fue la palabra, pero bueno, hablemos de un incendio entonces. Un incendio en un bosque, aquí las especies herbáceas también y las arbustivas, que eran las plantas que van a estar presentes dentro de este ecosistema, que son las que colonizan primero, como hablé en el ejemplo de la asociación primaria, van a estar seguidas por los árboles jóvenes, ¿sí? Entonces, después de esta perturbación, de este incendio que dije, em, las especies herbáceas y las arbustivas van a ser las primeras que van a colonizar y después de esto se va a dar paso a los árboles. Todo esto va a estar relacionado con la sucesión primaria, pero no se va a tratar de colonización inicial, sino que colonización después de un problema, que hubo un problema ambiental o algún problema que fue desencadenado por algún elemento X fuera del ecosistema. Y tenemos los factores que influyen en la sucesión. Están los factores bióticos, los factores abióticos. Y aquí también un ejemplo que voy a dar. Los factores abióticos, como siempre, el clima, el suelo, la disponibilidad de los nutrientes. Y los factores abióticos serían los bióticos, que serían la depredación. Toda esta parte que vimos acerca del mutualismo, el comensalismo. Tenemos también aquí la dispersión de las semillas en los factores bióticos, si se lo considera así. Todo esto va a influir en estos dos tipos de sucesiones. Para que pueda darse primero, como dije, el desplazamiento de las especies y la redistribución. Ahora, vamos a pasar a esta parte de los ecosistemas, de las cadenas tróficas, el impacto del ser humano también dentro de los ecosistemas. Entonces, que vamos a ver primero los componentes del ecosistema. Tenemos los bióticos, tenemos los productores, consumidores y descomponedores, que serían los cuatro componentes. Un momento, por favor.
Perdón. Continuamos entonces con los componentes del ecosistema. Esto es solamente como un preámbulo para ver la parte de, más que todo, el impacto en los ecosistemas, contaminación, manejo de recursos, todas esas cosas que, y también algo del ciclo del nitrógeno y del fósforo, que son cosas que igualmente se vio en la parte de bioquímica y también en botánica, me parece. Entonces están los componentes del ecosistema, tenemos los bióticos y los abióticos. En cuanto a los bióticos, están los productores, los consumidores y los descomponedores. Y los abióticos están los factores climáticos, los factores edáficos y los factores hídricos. Entonces, para poder entender un poco más acerca de cómo van a interactuar todas estas partes que componen un ecosistema, ya sean los abióticos, los bióticos, cuál va a ser la relación, cuál va a ser los productos que se obtienen de las interacciones que hay aquí, si puede existir un equilibrio en cuanto a todos estos elementos que componen un ecosistema, están los principios de flujo de energía. Entonces, ¿de qué se trata estos principios? Primero, la energía fluye a través de los ecosistemas en una sola dirección, desde los productores hasta los consumidores y los descomponedores. Estos son básicamente los componentes bióticos del ecosistema. Y estos de aquí, como dije, consumidores, descomponedores y productores, van a tener todos los efectos y los productos que mencioné gracias a los elementos abióticos que componen el ecosistema. Aquí tenemos la parte hídrica, la parte energética en general, esta, esta parte del suelo también, la parte más importante sería la parte del clima. Y bueno, las cadenas y las redes tróficas, que serían también una parte muy importante acá de los ecosistemas. Tenemos las cadenas eh, tróficas. Aquí un ejemplo que está la hierba, el conejo y el zorro. Y una red trófica, por ejemplo, sería en un bosque. Entonces, primero, ¿qué es una cadena trófica? Como la palabra nos podría dar como una pauta de qué se trata la cadena trófica, es una secuencia. Y esta secuencia no va a ser algo, eh, digamos, algo un poco heterogéneo, entonces eso va a ser algo muy lineal. Esto va a demostrar esta sucesión, por ejemplo, que se menciona aquí, la hierba, el conejo come la hierba, el zorro come el conejo, entonces esto sería una secuencia lineal que va a ser así y demuestra eh, este equilibrio y esta linealidad. Entonces aquí también podemos tener como una representación de este principio de flujo de energía, porque aquí se menciona desde los productores primarios, que sería la hierba, sería el productor primario, hasta los consumidores finales, que serían estos dos. Digamos que el final sería este animal y bueno, cada uno de los pasos en la cadena trófica se va a denominar como un nivel trófico aquí. Entonces esto es lo que va a determinar, como dije, la linealidad de, de los elementos que van a conformar la cadena. Están las redes tróficas, que sería como algo muy independiente de la cadena trófica. Una red trófica es una representación. Esto sería un poco más complejo. Eh, esto bueno, ¿cuál sería la diferencia de una cadena trófica y una red trófica? La diferencia de las cadenas tróficas a las redes tróficas principalmente van a demostrar las interacciones entre las diferentes especies y también los niveles tróficos. Entonces, esa es la diferencia. Las redes tróficas van a demostrar todas estas cosas y la cadena trófica solamente se basa en la secuencia lineal de estos animales, que sería un claro ejemplo ese de aquí que está representado en la lámina.
Igualmente, en una red trófica, el organismo cualquiera del que estemos hablando, cualquier animal, cualquier especie, cualquier productor primario, aquí este organismo puede tener varias fuentes de alimento y puede ser depredador de varias especies. Entonces no estamos hablando igual de algo lineal, estamos hablando de algo más, digámosle, heterogéneo, a diferencia de las cadenas tróficas. Esa sería como una diferencia un poco eh, más importante, entre comillas. La cadena me habla de la secuencia lineal, de quién come a quién sería, y en las redes tróficas del organismo, el productor, el organismo primario, puede ser o el animal en realidad puede tener múltiples fuentes de alimento y, como dije, puede ser depredador de varios animales, de varias especies dentro del ecosistema y eso es lo que va a diferenciar el uno del otro. El impacto humano en los ecosistemas. El cambio climático y el ciclo del carbono. Está aquí todas estas cosas del nitrógeno, del fósforo, del uso del agua. Primero, en cuanto al cambio climático y el ciclo del carbono. Eh, y, por ejemplo, bueno, voy a poner algunos ejemplos. En la Amazonía existe un nivel muy alto de deforestación y este lógicamente va a liberar grandes cantidades del CO2, va a contribuir al cambio climático. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos que se van a dar por esta deforestación en la Amazonía? El incremento de la temperatura, los cambios en los patrones de comportamiento de los animales, por ende, bueno, primero va a ser el cambio en los patrones de la temperatura, que ya lo mencioné, o el del clima en general. Y posterior a eso va a ser el cambio en los patrones de comportamiento en los animales. Y otro muy importante es esa parte de la acidificación de los océanos. Entonces, estas cosas que estoy mencionando son puntos clave en cuanto al cambio climático y también, bueno, del ciclo del carbono. Este es un ejemplo que representa estas dos cosas. eh, ¿Cuáles serían los efectos? Y, y bueno, eso sería lo básico aquí para poder comprenderlo mejor. La contaminación y el ciclo del nitrógeno. También tiene que ver con un problema de, no sé, de mal uso de los recursos, al igual que el cambio climático, que tiene que ver con el carbono. Aquí se habla directamente de una contaminación y aquí igual que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno. Un uso excesivo de los fertilizantes puede ser aquí un ejemplo eh, de los fertilizantes nitrogenados. Estamos hablando de contaminación y también del ciclo del nitrógeno. Entonces, este uso que se da excesivo de los fertilizantes nitrogenados dentro de la agricultura y también si hablamos un poco más de la ciudad, de combustibles fósiles, entonces también tiene mucho que ver aquí con la contaminación, la quema de los combustibles fósiles. ¿Y cuáles serían los efectos aquí en esta parte? Tenemos contaminación, lógicamente, del aire, del agua. Existe un término que se llama creación de zonas muertas. Entonces, estos serían unos de los principales efectos que se van a dar por ese tipo de contaminación con este elemento. Estas zonas muertas, para dejar un poco más claro, porque dije la contaminación del aire y del agua y esta parte de las zonas muertas, es por el uso indiscriminado de los fertilizantes. Entonces va a existir aquí una escorrentía de fertilizantes y por esto va a haber esta creación de estas zonas donde la vida marina, o sea, está prácticamente muy limitada, no solamente marina, sino la vida en general de algunos animales, de algunas poblaciones de animales,
van a estar muy limitadas por esta escorrentía de fertilizantes. Está el manejo de recursos y ciclo del fósforo. Aquí la extracción de los fosfatos para los fertilizantes, para los detergentes, incluso para la minería que se utiliza este elemento, no se lo da de una manera correcta el manejo del mismo. Entonces, por eso está relacionado el manejo del recurso con este elemento, con el ciclo de este elemento. ¿Cuáles serían los efectos aquí? Igualmente, muy similar a la parte del nitrógeno, perdón, a la parte del ciclo del nitrógeno, que tendría que ver con la degradación del suelo, contaminación del agua, escorrentía y, lógicamente, la degradación de las reservas de fósforo que están en el planeta. Ahí está el uso del agua y ciclo del agua. Em, es algo que quizás no lo vemos de esta forma que voy a hablar, pero el uso intensivo que se le da a este elemento, al agua, para la agricultura, para la industria, para el consumo humano eh, también, ¿no? Eh, crea un riesgo, crea un riesgo en el suministro de agua para otras actividades, futuro, lógicamente. Entonces aquí se utiliza normalmente un riego excesivo, em, no sé, en algún lugar de un cultivo convencional, y esto puede agotar los acuíferos subterráneos también. Entonces, por eso digo, se va a afectar, se va a ver afectada toda esta parte del suministro de agua para la mayoría de actividades, no solamente agrícolas, que se les da a este elemento. Bueno, ya aquí finaliza esta parte de la ecología. Vamos a ver un poco de la introducción a la agroecología, que sería la siguiente parte. Sería como dije, la introducción a la agroecología, un poco de la historia, qué son sistemas agroecológicos, y esta parte que es bien importante, que se destaca bastante en esta clase, es cuáles son las diferencias que vamos a tener de la agricultura convencional, de la agroecología, de la parte orgánica, de la parte de todas estas cosas que muchas veces se las relaciona de una forma, yo diría que errónea. Entonces vamos a ver las particularidades de cada uno de estas ciencias, de estas prácticas que también se realizan en cada una de las ciencias. Vamos a diferenciarlas un poco mejor y vamos a darle un giro conceptual a cada uno de los términos que están dentro de esta ciencia, la agroecología. Entonces, ¿qué es la agroecología? Es difícil definir la agroecología si nos piden, no sé, realizarlo de una forma poco más, una terminología un poco más personal, porque son cosas, es algo muy amplio, algo que en realidad eh, está relacionado con la ecología en sí, como ciencia. Entonces, da paso para que se pueda confundir entre las dos cosas y también a confundirlo con la parte orgánica. Entonces, aquí en esta parte que he copiado de una definición de un autor, habla que la agroecología se define como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles. Esto implica la integración de conocimientos tradicionales y científicos para crear sistemas agrícolas que sean productivos, ecológicamente equilibrados y socialmente justos. Em, esta parte de social y ecológico son como la clave aquí, ecológicamente equilibrados, porque dentro de un sistema agroecológico debe haber toda esta parte de la sostenibilidad. Entonces debe sostenerse por sí mismo, debe existir todas estas interacciones
ecológicas que se ha venido diciendo. Debe haber este equilibrio, debe haber, bueno, ¿cómo es? Debe haber todas estas prácticas, la promoción de estas prácticas que van a mejorar el ecosistema, la salud del suelo. Principalmente aquí igual he estado hablando de las palabras clave dentro de cada cosa. Aquí es la biodiversidad. Entonces, cuando se utiliza correctamente o cuando se realiza la promoción de estas prácticas que van a tener que ver con la biodiversidad, con el uso correcto de los recursos. Por eso mencioné esta parte de la contaminación, del ciclo del fósforo, del nitrógeno. Entonces, cuando se utiliza de una forma correcta, como dije, de los recursos, y también es muy importante aquí la parte de la resiliencia ante el cambio climático. Entonces, aquí ya estamos hablando de algo agroecológico. No se trata solamente de aplicar alguna cosa, algún producto destinado solamente a la producción, o sea, algo orgánico, por ejemplo, que sería otra cosa. No se trata de esto, se trata principalmente de la aplicación, como dice aquí, de todos estos conceptos sobre la ecología enfocados en la biodiversidad, en el medio ambiente, en la conservación de estos y también que deben dar paso a la producción. Entonces, la producción no es lo principal aquí dentro de la agroecología. La agroecología no se trata de producir solamente, sino de tener un ecosistema en equilibrio y que sea socialmente justo. Entonces, eh, estas tres partes de aquí, producción ecológicamente equilibrado, socialmente justo y también biodiversidad, son las cosas, los términos claves dentro de esta ciencia. Principios básicos de la agroecología: a la diversidad, ciclos cerrados, suelos saludables, interacciones beneficiosas y conocimiento local. En la diversidad. También, o sea, no puede ser solamente diversidad, también puede ser biodiversidad. Estamos hablando aquí diversidad porque se trata de todos los factores que vamos a tener. Aquí es importante la promoción de los cultivos, de las especies que van a estar dentro del sistema agrícola que está eh, definido como agroecológico. Entonces, todo esto es importante que exista esta diversidad para poder mejorar la resiliencia que va a tener ante algún disturbio, que es la palabra que se utiliza bastante acá. Y también para poder reducir la dependencia de del consumo de los insumos, es decir, de cualquier tipo de insumo. No solamente estamos hablando de pesticidas convencionales, que eh, en realidad ni siquiera es necesario mencionarlo porque estas cosas están totalmente fuera de foco para la agroecología, están prohibidas. Entonces, eh, todas estas cosas que tienen que ver con con la diversidad van a dar como resultado la reducción de la dependencia de insumos externos, cualquier tipo de insumo en general. Entonces vamos a tener, el objetivo sería como tener un ecosistema que va a sobrevivir por sí solo, en pocas. Haremos los ciclos cerrados que tiene que ver con fomentar el reciclaje de los nutrientes, eh, la eficiencia del uso de los recursos, ¿sí? Esto sería los ciclos cerrados. Los suelos saludables, mantener la salud del suelo, también muy importante acá en cualquier sistema agrícola. En realidad es muy importante esta parte de los suelos saludables. Cualquier tipo de sistema que se utilice es algo es algo primordial. Aquí en la agroecología se utiliza bastante esta parte de la rotación de los cultivos, eh, la- las coberturas, los cultivos de servicio, los abonos verdes, para poder llegar a un suelo saludable. Se utiliza bastante estas prácticas. Las interacciones beneficiosas, ¿de qué se trata esto? Sería de potenciar las interacciones. eh,
de potenciar las interacciones que vamos a tener dentro de del agroecosistema. Aquí pueden ser plantas, pueden ser microorganismos que pueden estar aquí presentes, como también lo podemos agregar. Estas cosas también son insumos, sí, pero que van a ser parte del ecosistema en un futuro. O sea, es como que se puede inocular una bacteria, un hongo que va a ayudar a reducir la utilización de los pesticidas, que era una de las partes importantes acá dentro de la agroecología. Y el conocimiento local es la parte social, que es muy importante porque es la parte de valorar el conocimiento tradicional en esta gestión agrícola, en esta parte agroecológica, que muchas veces es lo último en mencionar o lo último, no se le da tanta importancia a la que se debería dar, pero esta parte social es muy importante aquí en esta ciencia y que a diferencia de otras, se la considera como principal, esta parte de poder transmitir todos los conocimientos, de poder darle la importancia a los productores, a las técnicas, a las herramientas que están utilizando, a toda esta parte de la transición agroecológica. Un poco de historia acerca de la evolución de la agroecología. Se habló un poco de la Revolución Verde, esta en cuanto a los videos que vimos del DDT, de la primavera silenciosa. Primero, ¿en qué momento la agroecología tiene su inicio? O sea, las raíces, las bases de esta ciencia. Entonces, como podríamos decir que la agroecología tiene las bases en la agricultura tradicional y en los sistemas indígenas de manejo de la tierra, que han existido desde milenios. Entonces, estas dos partes las podemos relacionar, como dije, son conocimientos ancestrales, que es una terminología que se utiliza bastante aquí, pero como disciplina científica comenzó a desarrollarse después. Entonces ya se utilizó un poco más de investigación, em, investigación, exploración de las interacciones que van a haber en los organismos, en los entornos, en todo el sistema agrícola que está considerado en esa finca agroecológica. Entonces, ya está un poco más tecnificada la agroecología, ya no está simplemente enfocada esta parte ancestral, que es importante, lógicamente, que es una parte que se evalúa, que se tiene muy en cuenta, pero la actual está ligada a lo científico, a lo técnico y a la investigación. Bueno, está entonces aquí la parte de la evolución, está de los años 1960 a 1970. Está la Revolución Verde. Entonces, aquí esta parte de la Revolución Verde, ¿cuál fue el objetivo principal de esto? Entonces, tuvo como un objetivo aumentar la producción mundial de agrícola, ¿sí? La producción agrícola, pero ¿para qué? ¿Para qué fue el objetivo este de aumentar la producción agrícola? Para poder hacerle frente al crecimiento de la población mundial. Y este crecimiento de la población mundial fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso se buscaba mejorar esta parte de la seguridad alimentaria con otros tipos de métodos de producción. Y entonces de eso se trataba el objetivo de la Revolución Verde. Aquí se dieron muchas innovaciones tecnológicas, empezó esto del uso de los agroquímicos, entonces se empezó a usar muchísimo los pesticidas, los herbicidas, que estaban ayudando lógicamente a proteger cultivos, a aumentar la producción, aumentar las cosechas. Se comenzó a utilizar muchísimo los fertilizantes nitrogenados,
los fertilizantes fosfatados, que es de lo que hablé de la contaminación, de la escorrentía que se dio, que se da a partir de esto, del uso indiscriminado. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y en cuanto a las innovaciones tecnológicas, también no solamente hablamos de contaminación, sino también de esta parte hídrica, de de la irrigación, que sea un poco para que sea más eficiente, para poder asegurar agua a los cultivos. Entonces también empezó esta parte del uso indiscriminado del agua, que es en resumen lo que mencioné acá, esta parte de acá. Entonces estos cuatro aspectos que serían el impacto humano son en realidad el resumen de la Revolución Verde. En los años 1980 y 1990. Aquí ya la agroecología ya es considerada como un campo de estudio, como una ciencia. Entonces aquí ya las investigaciones comienzan a demostrar beneficios de las prácticas agroecológicas. Entonces, a partir de este momento, como dije, ya es considerada como una ciencia porque comienza a tener esta parte de investigación, esta parte técnica, esta parte científica que fue evaluada de forma cuantitativa y cualitativa y que se vio reflejada en publicaciones. Entonces, por ello es que ya se consideraba como una ciencia. En los años 2000 en adelante, y la agricultura más sostenible y equitativa. Aquí la agroecología se expande un poco más, se expande como creció en América del Sur, a partir de esto se expande a nivel global. Y esta es adoptada por diferentes movimientos sociales, por políticos que buscaban una agricultura un poco más sostenible. Entonces, está ya un poco distorsionada esta parte de la agricultura, de la agroecología, con intereses un poco más políticos, intereses un poco más sociales, que sí van a tener su importancia, pero que en realidad no eran del todo el objetivo. Los sistemas agroecológicos. Tenemos ejemplos de sistemas agroecológicos, sistemas agroforestales, policultivos, la permacultura y el agropastoralismo. Entonces son algunos de los ejemplos de los sistemas agroecológicos. Esta parte de los sistemas agroforestales igual tiene muchísimos ejemplos. El silvopastoril, las asociaciones que se puede realizar de diferentes especies forestales, de frutales, como dije, el silvopastoril, que sería ya con animales, con con algún tipo de cultivo que se sirva para el pastoreo y junto con con los forestales. Entonces va a integrar todos estos elementos, inclusive arbustos, todo para poder mejorar la biodiversidad y también, lógicamente, el ciclo de los nutrientes que puede haber acá. Porque en un cultivo convencional no vamos a encontrar un ciclo de nutrientes que se pueda parecer a cuando utilizamos los sistemas agroforestales, porque aquí vamos a tener una mayor cantidad de biodiversidad. A pesar de que de que el objetivo sea obtener esta madera, por ejemplo, si hablamos de los árboles, igualmente vamos a tener aquí un gran porcentaje de biodiversidad porque se va a integrar varios elementos a ese sistema. Están los policultivos, que sería un cultivo de varias especies, de múltiples especies en este mismo espacio que tendría como el mismo principio que el sistema agroforestal. Pero esto lo que tiene como objetivo igual sería reducir el ataque de las plagas, de las enfermedades, mejorar la salud del suelo, todos estas cosas.
están relacionadas al policultivo. Bueno, sería como el objetivo principal, tener toda esta variedad para poder evitar el daño. Está la permacultura. Estos serían diseños de sistemas agrícolas que van a imitar patrones y también relaciones que normalmente encontramos en un ecosistema natural o en un ecosistema X. Entonces, tenemos un ecosistema, como dije, un ecosistema X, un ecosistema natural, de un bosque, de una selva, lo que sea, cualquier tipo de zona de vida. ¿Sí? No vamos a hacer algo en especial, pero por medio de la permacultura se busca poder eh, instaurar un sistema agrícola que va a tener una similitud con las funciones, con los beneficios que se tiene normalmente en este ecosistema natural. Entonces se quiere replicar este diseño. Y el agropastoralismo, que sería la integración de la agricultura con la ganadería, que es muy relacionada igual con los sistemas forestales, tiene como las mismas bases, que sería tener los animales, tener la parte del pastoreo, pero al mismo tiempo tenemos esta parte de la agricultura para poder optimizar el suelo y también para poder optimizar los recursos disponibles, para mejorar la biodiversidad, que era esta parte de los sistemas agroforestales, y también ciclo de nutrientes. Cuando tenemos los animales con el cultivo principal, con la parte del pastoreo, vamos a tener siempre esta parte presente de los ciclos de los nutrientes. Y aquí viene la parte, como la parte más destacada de acá, de de la agroecología. ¿Cuáles serían las diferencias entre agricultura convencional y la agroecología? Esto está como un poco más simple de determinar, pero cuando hablamos de agroecología y algo simplemente ecología o agroecología con orgánico, hay como un poco más de esta parte de confusión. En la agricultura convencional, ¿cuál es el enfoque de esta? Tenemos maximización de la producción a través del uso intensivo de insumos químicos, maquinaria pesada y monocultivos. Entonces, en esto se basa la agricultura convencional. Se traduce en producción, en productividad. Eso sería. Con la utilización de insumos químicos y se va a tener un monocultivo por tiempo indeterminado. Entonces, estas prácticas son las que se utilizan normalmente en la agricultura convencional. ¿Cuál sería el impacto ambiental aquí? Por el hecho de utilizar un monocultivo va a haber una degradación del suelo y también una pérdida de biodiversidad, porque esta parte de unir el cultivo, el animal, la variedad de los cultivos, es decir, va a darnos un aumento de la biodiversidad. Pero al tener un monocultivo, va a haber esta pérdida de biodiversidad, como dije, la degradación del suelo, la utilización de insumos químicos, de fertilizantes en general, nos va a dar paso a la contaminación del agua, em, también la contaminación del suelo, no solamente por los fertilizantes, sino también por los agroquímicos. Y en la parte económica y social, em, que es todo lo contrario a la agroecología, porque va a haber una alta dependencia de estos insumos, de los fertilizantes, de los pesticidas, y a largo plazo puede haber una falta de equilibrio aquí en cuanto a la rentabilidad y a la sostenibilidad que se tiene para el cultivo. Ahora la agroecología. ¿Cuál es el enfoque de la agroecología? La sostenibilidad y equilibrio ecológico a través de prácticas que promueven la salud del suelo, la biodiversidad y la resiliencia. Este es el enfoque. Ya no se trata simplemente de producción, se trata de un equilibrio ecológico que se quiere tener
dentro de este ecosistema, sería. Entonces, todas las prácticas que se vayan a realizar en la agroecología, que muchas veces son mínimas, van a promover la salud del suelo. Acá en la convencional no se ve nada de eso, en realidad se tiene un monocultivo y punto, hasta cuando el suelo ya no pueda más. Aquí se promueve la salud del suelo, por ende se va a dar paso a la biodiversidad y la resiliencia, que era eh, que el lugar, el ambiente, el ecosistema se va a recuperar de cualquier tipo de disturbio. ¿Cuál es el impacto ambiental aquí? Vamos a mejorar aquí los recursos naturales, la conservación de estos, se va a reducir la contaminación también y esta parte de la biodiversidad, que es lo más importante. Y en cuanto al económico y social, va a haber una reducción de los insumos, de los costos para poder obtener estos. En lo social, esto sería en lo económico. Y en lo social, eh, hablamos de un agricultor que va a ser más autónomo. Entonces, no va a depender tanto de los insumos externos, ni de, no sé, de, de algún tipo de elemento externo en general. Va a ser, como dije, más autónomo y esto va a mejorar la equidad social. Todas estas cosas, esta información acerca de la producción agroecológica se va distribuyendo entre vecinos, entre poblaciones, se va extendiendo un poco más a nivel zonal y estas cosas van a dar paso a que se pueda promover de alguna forma, ¿no? Al 100% la transición agroecológica y por ende va a haber una equidad social en esta zona X donde se vaya a dar esta transmisión de información, pero es muy compleja esta parte de la transición agroecológica. Tarda muchísimos años por el hecho de que se empieza desde cero. Se tienen cultivos convencionales, o se tiene un monocultivo, se tiene un maíz, no sé, se sembró muchísimos años trigo, porque son campos de cientos de hectáreas, las fincas que están haciendo esa transición agroecológica. Entonces, se complejiza bastante porque necesita mucho tiempo para poder eh, dar este paso de resiliencia, para poder instaurar todas estas prácticas para mejorar la salud del suelo, eh, esta planificación de la utilización de, no sé, del sistema silvopastoril, de los sistemas agroforestales, de los policultivos, la utilización de coberturas, de cultivos de servicio. Todas estas cosas tardan muchísimo tiempo en poder ser instauradas y evaluadas. Entonces, por ende, tendrían que pasar muchos años para que la finca pueda ser considerada agroecológica. Mientras tanto, esto se llama transición agroecológica y puede durar, como digo, bueno, no es un tiempo ya establecido, lógicamente, porque va a depender de muchísimas cosas, pero se conoce que hay fincas que han estado en transición agroecológica ya durante 8 o 10 años y todavía no pueden ser consideradas como fincas agroecológicas o haciendas agroecológicas porque les falta muchísimos elementos o un nivel de biodiversidad, por ejemplo, que pueda considerarla de esta forma. Beneficios y desafíos de los sistemas agroecológicos. Aquí primero están los beneficios y acá están los desafíos. Los beneficios sería primero la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática, la equidad social y la reducción de los costos. La sostenibilidad ambiental, mejora de la salud del suelo, reducción de la contaminación y aumento de la biodiversidad. Y la resiliencia climática sería un sistemas más resilientes, eh, más que todo a estos disturbios de los que hablaba, disturbios o cambios que sean muy extremos de algún tipo no sé, de una lluvia, de un granizo, que
fue lo que ya hablé. Está la equidad social, que habla más de la parte de las comunidades, del conocimiento ancestral y más que todo de la seguridad alimentaria, que es también punto clave en esto de la agroecología. Debe cumplir, como dije, muchísimos puntos, muchísimas cosas, lo que hace que se complejice la transformación de un lugar o de una finca para que pueda ser considerada agroecológica. Y la reducción de los costos, que va a ser la menor dependencia de la utilización de estos insumos que he venido hablando, de pesticidas, fertilizantes, lo que sea. Todas estas cosas em, hacen que sea tenga una menor dependencia y por eso se lo considera como un beneficio, porque va a mejorar la rentabilidad a largo plazo. ¿Cuáles serían los desafíos? Aquí se habla un poco más de la transición agroecológica. ¿De qué se trata esta transición? Que sería pasar de la agricultura, del cultivo que se tiene normalmente, del monocultivo, a una agroecología que puede ser, no puede ser, que es compleja y que va a requerir muchísimo tiempo, como dije. Se va a requerir capacitación, recursos, no solamente recursos físicos o recursos externos, sino que va a requerir muchísimos recursos un poco más intelectuales también. Por eso estoy hablando de la capacitación. Conocimientos y tecnología. Aquí también existe una necesidad de que se esté investigando de forma continua. Y por ende, lo que caracteriza a esta ciencia o a la agroecología es esta investigación continua y posteriormente la difusión de estos conocimientos. Entonces, esto es también muy importante dentro de esta ciencia. Las políticas públicas, eh, el apoyo gubernamental sería, ¿no? Que pueda fomentar la adopción de todas estas prácticas. Que considero que sería de las partes más difíciles en la agroecología. Y los mercados y comercialización, desafíos eh, que existen aquí en la comercialización de estos productos agroecológicos, porque existe mucha competencia con los convencionales que se pueden producir de una forma fácil, digamos, fácil entre comillas, y más rápida también, entonces por varios factores, elementos. Entonces, todas estas cosas son consideradas como desafíos dentro de la agroecología. Esto del mercado y la comercialización es algo muy controversial aquí porque se le intenta como dar un poco más de valor a los productos agroecológicos, un poco, yo diría un poco más que tiene que ver con la parte social más que con la parte de la forma en la que se obtuvo. Se le quiere dar un poco más de importancia a esta parte. Entonces podría llegar a ser un poco más costoso o tener el mismo valor que uno convencional, pero al decir que se trata de un campo, de un cultivo o de una finca agroecológica, suena como un poco más llamativo para las personas, pero en realidad sabemos de qué se trata algo agroecológico, o sea, la producción, la forma en la que se obtuvo este producto. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta esta parte y como que da igual comprar cualquiera o es más fácil obtener un producto que fue producido de una forma convencional, desplazando a lo agroecológico. ¿Qué es la transición agroecológica? Esta sí está mm, un poco más específico de qué se trata esta parte de la transición. Es el proceso mediante el cual los sistemas de producción agrícola se transforman desde modelos convencionales hacia modelos más sostenibles y ecológicamente equilibrados. Este proceso implica cambios profundos en las prácticas agrícolas, la gestión de los recursos y las estructuras socioeconómicas que sustentan la agricultura.
¿Cuáles son los componentes claves de esta transición agroecológica? Tenemos aquí varias que la voy a ir expresando en orden. Aquí va primero la evaluación inicial, que está constituida por dos partes, diagnóstico e identificación de problemas. Primero en el diagnóstico, ¿para qué se utiliza el diagnóstico? Para poder saber cuál es el estado actual de este lugar, del sistema agrícola que estamos estudiando, que estamos dando la evaluación. Entonces aquí se va a incluir muchísimas prácticas que son relevantes acá, que tienen que ver con el suelo, por ejemplo, la salud del suelo, la biodiversidad, el uso de los insumos, cuál sería la producción, la productividad también que se está dando en este momento con estas características. Y está la identificación de los problemas. Identificar los problemas y las limitaciones del sistema actual. Entonces aquí, ¿cuáles serían las limitaciones del sistema actual? Dependencia de los agroquímicos, también tiene que ver con la salud del suelo, aquí sería en este caso la degradación del suelo porque estamos identificándolo como un problema. Y también por el hecho de que existe una menor cantidad de cultivos asociados, entonces vamos a tener una mayor vulnerabilidad a plagas, a enfermedades, a diferentes elementos que pueden causar daño. También identificación de otro problema sería esta parte de plagas y enfermedades. Otro componente de esta transición es la planificación y el diseño de estrategias. Son los dos que seguirían, que están acoplados. En cuanto a la planificación, tenemos objetivos y metas y, como dije, el diseño de las estrategias. En cuanto a los objetivos y metas, se trata de definir objetivos claros para la transición. Y el diseño de estrategias, ¿de qué se trataría? O sea, tener estrategias específicas para poder alcanzar esos objetivos. Entonces aquí debería, bueno, debería, en teoría hablamos, incluir diferentes prácticas agroecológicas que van a estar adecuadas, pero a lo que se tiene en esa finca o en ese lugar que se quiere realizar la transición. O sea, todo debe estar en el mismo, en la misma línea. O sea, deben de tener estas prácticas que estén dentro del contexto del lugar en el que se va a realizar la transición. Está posterior a esto, a la planificación, vamos a tener la implementación. Dentro de la implementación va a estar digamos que dividida en dos partes: prácticas agroecológicas, capacitación y educación. Hay muchos autores que mencionan que esto de parte de la capacitación, de que ir y distribuir la información, de hablar con los productores, todas estas cosas se ha hecho o se ha venido haciendo, se ha venido expresando que se debe realizar, pero en general no funciona. Es lo que se menciona por algunos autores dentro de la agroecología. No estoy hablando en general de la capacitación, de los días de campo que se realizan, no sé, con la agricultura convencional o con algún tipo de agricultura ajena a la agroecología, sino que se ha hablado bastante de esto, que poco o nada tiene de efecto la capacitación y la educación acerca de temas agroecológicos a productores que ya están arraigados a lo convencional. Entonces es bastante complejo por todos los elementos que incluye realizar esta transición. Querer transformar el predio o el lugar a algo agroecológico es una decisión en realidad eh, muy determinante porque incluye muchísimas dificultades. Sí, tiene muchos beneficios y dependiendo de los objetivos que tenga el productor, pero tiene muchísimas dificultades también. Entonces, por eso es que se complejiza esta parte de la capacitación, queriendo que exista una transición. Puede ser que exista más bien
la adopción de algunas herramientas o de algunas prácticas agroecológicas y que se las vaya a utilizar en la finca convencional, pero que bueno, esta práctica es agroecológica y la voy a realizar acá. Sí, eso se puede dar, en realidad se da, pero querer eh, que con la capacitación y la educación y la transmisión de la información técnica o investigativa, querer cambiar algo o cambiar el chip, como dicen, de un agricultor, es muy complejo. Entonces estaba hablando de esta implementación, las prácticas agroecológicas. ¿Cuáles eran estas prácticas agroecológicas que mencioné? Estaba la agroforestería, el abonos verdes, manejo de plagas, de enfermedades de forma agroecológica, con, no sé, un parasitismo, la utilización de algún organismo vivo, de un organismo biológico, también está considerado como una práctica agroecológica, pero aplicándolo y que pueda mantenerse en el tiempo, puede ser sustentable, pueda mantenerse por un tiempo considerable. Está la capacitación y la educación, que ya hablé un poco sobre eso, pero que también se lo sigue considerando como una opción, porque darle la capacitación y la educación a los agricultores y a los técnicos para poder, como dije, no esperar que exista una transición de las personas que van a estar ahí, sino que tener por lo menos o asegurar por lo menos la correcta aplicación de alguna práctica agroecológica que se adoptó, de alguna herramienta que dije. Entonces, alguna cosa que se quedó ahí y que va a ser aplicada en la finca, en el lugar, puede ser utilizada de una forma incorrecta también o de una forma que ya no sería considerada agroecológica. Entonces, está bueno esto em, de poder determinar o de poder asegurar que se los aplique de una forma correcta por medio de esta práctica. Tenemos ya para finalizar esta parte de la transición agroecológica, el monitoreo y la evaluación. Está el seguimiento continuo y los ajustes y mejoras. El seguimiento continuo, ¿de qué se trata esto? Sería un monitoreo para poder ver cuáles son los progresos, para poder ver cuál es el impacto de estas prácticas que se han venido implementando. Los ajustes y mejoras igual, para poder realizar, ver qué cosas se puede corregir acá, ver qué es necesario cambiar aquí dentro de las prácticas y de las estrategias que se han venido adaptando. Em, Igual va a ser basado en el monitoreo y en la evaluación, en estas dos cosas, esto de los ajustes y también mejoras. Y tenemos los ejemplos de prácticas agroecológicas en la transición. Está la rotación de los cultivos. ¿De qué se trata la rotación de los cultivos? Vimos esta parte de la agroforestería, eh, manejo integrado de plagas, también se habló algo en algún momento. Ahora es esta parte de cobertura vegetal, sí, también se vio en los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, todas las funciones que tienen estos, y qué pasa con cada una de las partes morfológicas o de las partes botánicas que tienen esos cultivos, desde la siembra hasta la parte de senescencia, qué pasa con las raíces, los exudados que pueden tener las coberturas vegetales. Todas estas cosas se han venido estudiando en todo este tiempo. Empezamos con la rotación de los cultivos. ¿A qué nos referimos con la rotación de los cultivos? Alternar estos cultivos que se tenga planeado sembrar. Entonces vamos a alternar los diferentes tipos de cultivos dentro del campo bueno, aquí hay varios objetivos en cuanto a salud del suelo, que lo he venido repitiendo bastante. em, También para reducir la incidencia de las plagas, de las enfermedades.
Entonces, esta práctica tiene estos dos objetivos, lo principal. En la agroforestería, igual, era la integración de los árboles, de diferentes plantas de diferentes hábitos, los arbustos, arbences, herbáceas, tenemos muchas veces tenemos, ¿cómo es? Algún cultivo de pastoreo, si hablamos de lo silvopastoril, todo esto dentro de un sistema agrícola para poder mejorar la biodiversidad y también, asimismo, mejorar el ciclo de los nutrientes. La cobertura vegetal era la utilización de cultivos de cobertura o cultivos de servicio que son utilizados para proteger el suelo. No solamente para proteger el suelo, porque como dije, va a haber bueno, diferente dinámica desde, como dije, desde la instauración de este cultivo en el lugar hasta la senescencia. Entonces, no solamente para proteger el suelo, sino que hay muchos beneficios que se tienen de estas coberturas vegetales, como la incorporación de materia orgánica también, dependiendo del que se vaya a utilizar. Y estos tienen como objetivo también mejorar la estructura del suelo y en general materia orgánica, protección, todo esto. El manejo integrado de las plagas. Aquí se trata de, así como de manejo integrado de plagas, también se tiene manejo integrado de las enfermedades. Se tuvo una clase también del manejo integrado de enfermedades, empezando de qué era enfermedad. Entonces, para el manejo integrado de plagas y de enfermedades es el mismo principio. Es el hecho de implementar esas técnicas de manejo biológico, de prácticas culturales, de prácticas preventivas más que todo, porque una vez que se tiene instaurada la enfermedad o la plaga, es muy complejo, muy difícil eliminarla o erradicarla. Tenemos que tener o empezar por un manejo preventivo más que todo, la utilización correcta de dosis, si es que hablamos de algo convencional desde el inicio, no esperar a que suceda. Si se tiene inóculo o se conoce que puede haber inóculo dentro del lugar en donde se va a sembrar de una enfermedad en especial, de un hongo, por ejemplo, eh, qué medidas preventivas utilizar para poder reducir el efecto que pueden tener aquí o mantener un umbral, si hablamos de plagas o bueno, también de enfermedades, podemos mantener el umbral. Entonces todo esto está dentro del manejo integrado. El compostaje, que sería, eh, no sé, producir dentro de cualquier predio, ¿no? Es un ejemplo, no simplemente de una práctica que se considera agroecológica dentro de la transición, pero el compostaje puede ser aplicado en cualquier lugar, cualquier tipo de producción. O sea, sería producir, poder aplicar este compost para poder enriquecer el suelo, mejorar el nivel de materia orgánica, nivel de nutrientes, entre otras cosas, que sería la función de este compostaje. Bueno, entonces nos quedaríamos hasta esta parte de los ejemplos de las prácticas agroecológicas. En la siguiente clase vamos a continuar con los ejemplos de prácticas agroecológicas en la transición, con un poco más de ejemplos, y en cuanto a manejo agroecológico del suelo también. En todas las partes, no sé si han fijado que eh, en casi todas las materias se le ha dado un enfoque al suelo. Entonces, vamos a ver también, aparte en la parte de bioquímica, también se vio el enfoque al suelo, la bioquímica dentro del suelo, y ahora se va a ver el manejo agroecológico del suelo. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden realizar ahora.
Entonces, como no se llegó al acuerdo de qué día tener las clases o recuperar, me parece que es mejor tener el día que es y así nos evitamos alguna confusión. Entonces, la siguiente clase sería el día viernes. Yo les pasaré el link ese mismo día y les agradezco por haberse conectado el día de hoy. Ok, ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.